voy a contarles un poco las cosas que yo hago. Entonces, en primer lugar, yo soy médico, estudié medicina en la facultad de esta universidad y soy especialista en anatomía patológica. Hice el MIR y cursé la especialidad en el Hospital La Paz. Me interesaba mucho el sistema nervioso y entonces en España la neuropatología no existe como especialidad médica ni como subespecialidad médica, como se ocurre en otros países europeos. Entonces dije, bueno, pues a la vez que hago la especialidad en anatomía patológica, voy a hacer el doctorado en neurociencia, que tiene un buen programa la Facultad de Medicina, y me pilla lo del hospital, y entonces así es como adquirí de cierta manera una formación más específica en sistema nervioso. Durante varios años trabajé aquí en España, en medicina pública y privada, en hospitales de aquí de Madrid, el Robert Internacional, el Hospital La Paz, etcétera, etcétera. Y en 2010 me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Boston, donde estuve casi 10 años haciendo exclusivamente o casi exclusivamente investigación en sistema nervioso, tanto humano como de primates no humanos, de macaco rhesus, ¿no? Y volví en 2019 con un contrato Beatriz Galindo. Entonces, brevemente, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué sirve? Pues yo lo que hago es estudiar cerebros obtenidos post-mortem. Yo no hago técnicas in vivo, ni estudio de pacientes, ni nada de esto. Hay un banco de cerebros aquí en Madrid que tiene un montón de cerebros con enfermedad de Alzheimer. Tenemos también en la Facultad de Medicina algunos cerebros controles y otros con enfermedad. Y entonces los estudiamos anatómicamente. Entonces aquí podéis ver aquí arriba pues dos fotografías de un cerebro humano que se ha obtenido post-mortem, se ha fijado en formol y a continuación pues lo cortamos y el tejido hay que teñirlo, porque claro, el tejido es transparente. Si uno lo coloca al microscopio no se ve nada. Entonces, una vez que lo teñimos, pues podemos ver, por ejemplo, estas imágenes microscópicas de la corteza cerebral, ¿eh? O esta otra de la amígdala, que es una región del cerebro muy importante para el control de las emociones. Y entonces podemos identificar células. Aquí abajo tenemos astrocitos, oligodendrocitos, microglía o neuronas. Podemos estimar su número usando técnicas no sesgadas y ver si hay más o menos de un tipo celular o de otro, en una región o en otra, en un cerebro normal o en un cerebro con una enfermedad neurodegenerativa o psiquiátrica. Y también podemos estudiar, pues, por ejemplo, en este caso, axones de neuronas dopaminérgicas que inervan la amígdala humana, también la del mono macaco. Todo esto en cerebros humanos obtenidos post-mortem, tanto normales como con enfermedades. También prestamos mucha atención a los estudios hechos con primates no humanos, porque claro, hay ciertas cosas del sistema nervioso que no se pueden estudiar en un cerebro humano. Por ejemplo, las conexiones sinápticas. En técnica de imagen, pacientes in vivo se hacen tractografías, pero que tienen una resolución muy, muy baja. Para poder afirmar con seguridad que entre dos partes del sistema nervioso existen conexiones sinápticas, es necesario llevar a cabo experimentos in vivo con animales de experimentación a los cuales hay que sacrificar. Así que al final los primates no humanos, como los monos macacos, pues son el modelo más ideal para estos estudios, ¿no? En la facultad nuestra, durante bastante tiempo, hemos tenido primates no humanos. Esto cada vez está más difícil y al paso que vamos en unos años desaparecerá la investigación con primates en toda Europa, lo cual será un tremendo desastre. Ahora mismo en Europa hay una gran escasez de monos para experimentación y el motivo es que China ya no los vende. China se ha dado cuenta de que eso es un recurso natural y no tiene por qué dárnoslo a nosotros para que desarrollemos nuestras investigaciones, ¿no? Y además el Parlamento Europeo y la opinión pública está cada vez más en contra de usar animales para la experimentación. Entonces yo me temo que en unos 2, 3, 4, 5 años China nos habrá claramente sobrepasado. Pero bueno, esto es lo que hay. Y esas son las razones por las cuales yo prefiero hacer mi investigación con cerebros humanos, porque son más fáciles de conseguir, más baratos, tienen muchos, no tienes que pedir un protocolo especial para que te autoricen a usarlos, etcétera, etcétera. Claro, yo al final lo que quiero es poder extrapolar los datos de conexiones sinápticas, ¿vale?, al cerebro humano. ¿Y cómo lo hago? Estudiando el desarrollo embriológico, porque eso me permite establecer homologías entre regiones del sistema nervioso.
Entonces, por ejemplo, esto es la amígdala del ratón, esta es del mono macaco y esta es del humano. ¿Se fijan en este núcleo de color amarillo? Es el núcleo lateral de la amígdala, que es el que tiene alteraciones más típicas en el autismo. Fíjense que en el humano es bastante grande, en el mono relativamente grande, en el ratón es muy chiquitito. Entonces, si queremos estudiar enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, y entender un poco cómo funcionan los tratamientos con las enfermedades psiquiátricas, los modelos de ratón no nos van a servir prácticamente para nada. Los de mono están casi prohibidos, entonces al final no nos queda más remedio que recurrir al cerebro humano post-mortem para poder llevar a cabo todos los estudios que nos den el conocimiento básico del cual surgirán aplicaciones. Claro, estamos muy lejos de todo esto. Yo creo que de cerebro humano, pues el gap, el abismo que nos separa de la aplicación es enorme. Pero bueno, aquí hay gente en empresas que a lo mejor tiene ideas de cómo poder aplicar todos estos datos que extraemos de los cerebros humanos y que extrapolamos al cerebro humano desde los animales de experimentación. En fin, eso es todo. Gracias.